Gloria a Dios, Dios le bendiga y le guarde como de costumbre aquí en su canal Criterio Pentecostal, siempre a la luz de la palabra de Dios. Hoy le tenemos un contenido que desde hace mucho tiempo había escuchado sobre esta teoría sobre los ángeles y la humanidad. Ángeles o hijos y diferentes o iguales. Vamos a ver en el transcurso de este video este desenlace, porque hay personas que dicen que éramos ángeles o que no lo éramos. Es decir, vamos a ver nuestras redes sociales y luego continuamos. Bueno, aquí estamos de nuevo, mis hermanos. Tenemos unas cuantas citas por acá. Entonces, vamos a ver, bueno, este es el versículo del día a memorizar, recordándole, como de costumbre, que se suscriba, que le dé like, que comente. El, hijos y ángeles, diferentes o iguales. Amén. Vamos a ver, en la primera lectura de la palabra tenemos dos citas bíblicas, em, bastante extensa, pero dos citas solamente. Así es que vamos a estar leyendo para gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no lo habéis resistido, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor, por su palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí nos dice, leímos esta cita bíblica y usted dice: oye, pero ¿qué tienes que ver esto con ángeles? Bueno, estamos hablando de ángeles e hijos, o hijos y ángeles. Entonces, eh, aquí está hablando de la cualidad de hijos. El Señor, al que tiene por hijo, lo castiga, lo reprende, lo corrige. Al que no tiene por hijo, lo deja que haga lo que quiera. Simplemente le hace el llamado. Lo cuida como criatura, no como hijo, como criatura, y que quiere que sea su hijo. Y le hace el llamado. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos avergonzamos de llamarle eh, nuestro Salvador, de aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador, de manera que esto nos hace, Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron le fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, somos hijos de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces, Él dio los medios para que nosotros fuésemos hijos. Por tanto, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero algo interesante que quiero mostrarle es sobre esta teoría que le había mencionado. Bueno, esta es la otra cita, pero esta la vamos a leer después. Que le había mencionado es sobre esto, que hace muchos años que ya había tratado sobre esta teoría, pero encontré y le había comentado a mi esposa
sobre esto y algunas personas que tienen cierto conocimiento, debatí un poco con ellos, o sea, no en contradicción, sino hablando un poco de esto. Entonces, aquí en esta página, no encuentro ni cómo se llama la página, el libre pensamiento cristiano. Dice arriba, general, libre exposición, interrogantes bíblicas. Y el título de esto es, nosotros los seres humanos somos ángeles que pecaron en la rebelión del cielo. Bueno, aquí hay unas cuantas cosas de las que queremos leer para reaccionar a esto y dar nuestro comentario personal sobre, claro, a la luz de la palabra de Dios. Entonces, vamos a agrandarlo un chin, a ver si a ustedes se les ve allá. Si lo pueden leer, creo que sí. Entonces, dice, este tema, abro este tema para que debatamos acerca de la creencia. Dice que los hombres fueron ángeles, que pecaron contra Dios, aquellos que se rebelaron y fueron arrojados a la tierra. Es esta, como bien dice, esta teoría postula que nosotros antes en el reino de Dios fuimos ángeles y que fuimos guiados por Satanás para rebelarnos contra Dios. El castigo fue venir a la tierra y nacer como humano. Hay varias escrituras que se toman para apoyar esta teoría. Una de ellas es Job. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Es decir, en el principio. Es decir, que los ángeles no estuvieron ahí. Sí estaban creados, pero no estuvieron con Dios. Recuerde que dice la palabra, que dijo Elohim, eh, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y se está refiriendo ahí a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerde que el Hijo era el Verbo se hizo carne, gloria a Dios, y estaba en la Trinidad y volvió a estar en la Trinidad, gloria a Dios. Y también Job 38:7 dice, hablaban todas las estrellas del alba. A las estrellas no alaban, es decir, cuando la Biblia regularmente habla de las estrellas, está refiriéndose a los ángeles. Gloria a Dios. Nota, vamos a saltar un poquito. Así como la estrella de la mañana, refiriéndose a Cristo, dice, lo veremos, más, esto es número 24:17, dice, lo veremos, más ahora lo miraremos, más no de cerca. Satanás, estrella de Jacob. Saldrá estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Aquí está hablando, refiriéndose a los hijos, a la descendencia de Jacob, es decir, Jesucristo, simiente, así como habló de Jesucristo, hijo de David o descendiente de David, así como la simiente de la mujer en Génesis capítulo 3, refiriéndose a Jesucristo. Aquí cuando habla de la estrella, está hablando de Jesucristo. Dice estrella resplandeciente de la mañana. Esto habla de yo Jesús he enviado mi ángel a ser para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente. Gloria a Dios. Entonces, mira, aquí hay un paquete de cosas como en Isaías que dice, oh Lucero, Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Ahí está hablando de cuando el enemigo, antes de rebelarse contra Dios, eh, era estrella y luego fue cortado por tierra, su luz dejó de resplandecer, la luz que Dios le había dado. Isaías 14:13 también dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, refiriéndose nuevamente
Y así sucesivamente, bueno, esta persona hizo un buen trabajo, dice Job. Y a los ángeles que no, Judas. Bueno, aquí es donde dice, sin embargo, el texto de Judas afirma algo que comienza a desbaratar esta teoría, dice textualmente. Y luego esto vamos a, oh Padre, le di, pero hijo de la mañana. Ajá. Entonces, vamos a, a leer. Bueno, aquí hablamos del que tiene por hijos. Bueno, vamos a leer esta cita. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron? Es decir, la gente, cuando Jesucristo andaba predicando, testimonio de Cristo, pues se confirmó a través de las personas que oyeron, las personas que fueron testigos. Gloria a Dios. Dice, testificando juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acerques, te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que le visite. Le hiciste un poco menor que a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a cual a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo, porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción el autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Gloria a Dios. Es decir, Jesucristo es quien nos santifica. Gloria a Dios. Y de Él somos todos. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, Jesucristo nos llama hermanos. Jesucristo fue hecho un poco menor que los ángeles, porque fue hecho hombre. Nosotros somos inferiores a los ángeles. Recuerde que antes de la caída del hombre en pecado, pues nosotros éramos semejantes a Dios, no iguales. Es decir, teníamos características, teníamos el parecido, pero no éramos iguales porque Dios es soberano, el más alto de todos los altos, el creador. Él tiene una característica que lo hace diferente a todo lo demás. Es que Él no fue creado. Él ha sido siempre y Él ha creado todo lo que existe, todo lo que usted ve. Entonces, vimos que Jesucristo fue hecho un poco menor que a los ángeles. Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Mucha gente habla de que Él vino a rescatar aquello que se había perdido, y también esto habla con lo que es parte de la predestinación, pero no vamos a tocar la parte de la predestinación porque es un tema muy extenso. Entonces, ¿qué es lo que se había perdido? Bueno, lo que Adán dejó perder por causa del pecado. Eso es
lo que se había perdido. Vamos a hablar solo desde aquí en adelante. Pero también sobre el tema de los ángeles. Se dice que cuando Satanás fue echado por tierra, cuando la tercera parte de las estrellas, dice que el dragón en Apocalipsis, el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas. Gloria a Dios. Entonces, ¿a qué estrella se refiere? A los ángeles que le siguieron. Entonces, hay una parte donde el libro de Judas, bueno, vamos a leerlo en la cita que teníamos, o sea, en la búsqueda que teníamos acá, en el navegador, que dice, que Judas 1:16, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, aquí habla de que no hay salvación. Ya están condenados. No hay salvación para ellos. Entonces, ¿qué dice? Y Pedro dice lo mismo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pero ¿qué sustenta esta teoría que aún a pesar de esta cita bíblica, pues permanecen en pie? ¿Cómo así? Bueno, lo que realmente se dice no es que estos ángeles, una parte de esta teoría es que estos ángeles pues serán redimidos, porque al final Dios es que sabe todas las cosas, pero dice que cada uno será juzgado según sus obras. Esto es refiriéndose a nosotros, pero los ángeles ya tienen una determinación. Ya esta cita bíblica remata esa teoría. Pero, ¿qué sucede? Que también hay parte de la teoría que habla sobre los ángeles que no siguieron a Satanás porque conocían a Dios, amaban a Dios, pero quedaron con la duda. Y tanto los ángeles que siguieron a Satanás no vieron la duda de ellos, quizá notaron una, qué sé yo, pero ellos no conocen el pensamiento. El pensamiento solo lo conoce Dios. Entonces, estos ángeles que quedaron con cierta duda, dudaron de Dios, eso es pecado, pero ellos no siguieron a Satanás. Entonces, los otros ángeles que siguieron firme, confiado en Dios todo el tiempo, supuestamente estos son los que están operando en el cielo a la orden de Dios. Y estos ángeles que se rebelaron contra Dios fueron expulsados. Pero ¿qué hay de los que quedaron con la duda de si Satanás tenía razón o Dios tenía razón? Porque ellos tienen el libre albedrío de decidir. Por eso los ángeles pudieron decidir pecar. Y los que le creyeron a Dios, siguieron firme creyéndole a Dios, pudieron decidir creerle a Dios. Entonces, y los que dudaron, que ni actuaron en favor de Satanás, pero tuvieron la duda contra Dios. Entonces, Dios, conociendo el corazón de ellos, el interior de ellos, según esta teoría, vuelvo y explico, agarró y preparó un lugar de purificación. Si existiese el purgatorio, bueno, este sería el purgatorio, donde ni se está en el cielo ni se está en el infierno, sino que en un proceso de purificación. Entonces, no es que diga que el purgatorio exista, ni que esto sea real, sino estoy explicando parte de esta teoría. ¿Qué sucede? Nosotros no debemos tratar de escarbar más allá de lo que la Biblia dice. Vamos a aferrarnos a la Biblia, a la palabra de Dios, el libro que Dios nos dio para salvación. Nosotros en la Biblia tenemos lo necesario para ser salvos. Quizá vamos a buscar alguna explicación sobre algunos temas, sobre algunas cosas, porque también tenemos que buscar en el diccionario. Hay palabras que nosotros no le entendemos y que están en nuestro idioma y que tenemos un lenguaje que compartimos, y para darle explicación de ciertas cosas, pues buscamos
las palabras en el diccionario de nuestra lengua y cómo fueron, y también del hebreo, algunas cosas que según son errores de traducción. Entonces, mis hermanos, este era el tema. Lo que quiero decirle es, sea lo que sea, Dios es el que sabe, y si Dios no nos lo dio a conocer, es porque a Él no le interesa eso, sino que seamos salvos. Recuerde que Dios creó al hombre para que sojuzgase la tierra, para que se multiplique, para que sea feliz, para que adore a Dios, para que viva cubierto y lleno de la gloria de Dios. Y ese es el propósito de Dios. En el jardín del Edén llegó el pecado. Bueno, se transfirió a todo el resto de la humanidad y fue necesario que Cristo viniese para salvarnos, porque Él dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. De manera que si los ángeles fueron condenados, entonces Cristo habrían muerto por ello. Ya están condenados, ya están juzgados para hacer. Entonces nosotros necesitamos aferrarnos a que nosotros somos salvos por Cristo, y si hay algo más allá que no entendemos, los viejos decían que habrá sorpresa en el reino de los cielos. Así es que Dios le bendiga y le guarde, y hasta la próxima.